Él solo me ayudó a ponerme protector solar en la espalda. ¿Tienes celos? Puedes irte. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi esposa frente a todos en esa playa. No las susurró. No las dijo en privado. Las lanzó al aire como si estuviera compartiendo un chiste en una reunión familiar, con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la misma que usaba cuando quería que yo supiera que no me respetaba. Edgar todavía tenía sus manos sobre los hombros de Celina cuando ella lo dijo. Él se quedó inmóvil por un segundo, tal vez esperando que yo explotara, que armara una escena. Pero no lo hice. Me quedé ahí parado, con la toalla en una mano y la botella de agua en la otra, sintiendo como cada par de ojos en ese grupo de amigos y conocidos se clavaban en mí. Alguien soltó una risa incómoda. Creo que fue Rosa, la prima de Celina. Luego otro más. Y después Celina misma se rió, como si lo que acababa de decir fuera lo más gracioso del mundo. Como si humillarme públicamente fuera solo una broma inocente entre esposos que se tienen confianza. El sol quemaba mi piel, pero no tanto como la vergüenza que sentía en ese momento. Había unas 10 personas ahí. 10 testigos de cómo mi esposa decidió que mi dignidad valía menos que una risa fácil. Eloísa, mi madre, estaba unos metros más allá bajo una sombrilla, fingiendo no haber escuchado nada, pero yo sabía que sí. Lo sabía por la forma en que desvió la mirada cuando busqué sus ojos. Benjamín, no seas ridículo, continuó Celina, ajustándose el cabello mientras Edgar finalmente retiraba sus manos. Estás haciendo un drama de algo que no es nada. Todos aquí saben que Edgar es como un hermano para mí. Pero Edgar no era su hermano. Edgar era un tipo que conocía desde hacía menos de 2 meses, alguien que había conocido en el gimnasio y que de repente estaba en todas nuestras salidas. Y ahora estaba tocando a mi esposa mientras ella me decía que el problema era yo. No respondí. Esa fue mi primera victoria de ese día, aunque no lo supe en ese momento. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el mar. Escuché a Celina decir algo más a mis espaldas, probablemente otra burla, pero el sonido de las olas se tragó sus palabras. O tal vez mi mente simplemente decidió no procesarlas más. El agua estaba fría cuando entré. Me sumergí hasta que el ruido de la playa se convirtió en un murmullo distante. Bajo el agua todo era silencio. Ahí nadie podía reírse de mí. Ahí nadie podía verme. Ahí era solo yo y la presión del océano contra mi pecho, una presión que extrañamente se sentía menos pesada que la que había sentido esos últimos años. Cuando salí, el grupo ya estaba de vuelta en sus conversaciones. Celina estaba tumbada en su toalla, con lentes de sol enormes que cubrían la mitad de su cara. Edgar estaba sentado a su lado, demasiado cerca para mi gusto, pero a nadie más parecía importarle. Joaquín, mi mejor amigo desde la universidad, me lanzó una mirada que decía todo sin decir nada. Él sabía. Siempre supo que algo no estaba bien. Me senté en mi toalla, alejado del grupo. Saqué mi teléfono y fingí estar ocupado revisando correos del trabajo. En realidad no leía nada. Solo miraba la pantalla, las letras difuminándose mientras mi mente reproducía una y otra vez esa escena. ¿Tienes celos? Puedes irte. No era la primera vez que Celina me faltaba al respeto, pero sí era la primera vez que lo hacía tan descaradamente, tan públicamente, tan segura de que yo no haría nada al respecto. Y tenía razón. No hice nada. No en ese momento. Porque hacer algo habría significado gritarle, discutir, darle exactamente lo que ella quería, una excusa para decirles a todos que yo era el celoso, el inseguro, el problemático. No le iba a dar ese placer. El resto de la tarde pasó en una niebla extraña. Hubo comida, más risas, música de una bocina portátil que alguien trajo. Celina siguió actuando como si nada hubiera pasado. Edgar se fue un par de horas después, no sin antes despedirse de ella con un abrazo que duró 3 segundos más de lo necesario. Cuando el sol comenzó a esconderse y el aire se tornó fresco, empezamos a recoger nuestras cosas. Celina estaba de buen humor, cantando alguna canción que había estado sonando en la bocina. Me preguntó si quería manejar de regreso. Le dije que sí. Ella se acomodó en el asiento del copiloto y cerró los ojos, exhausta de su día perfecto. Durante todo el camino de vuelta no hablamos. Ella se durmió a los 10 minutos, con la cabeza apoyada contra la ventana. Yo conduje en silencio, con las manos apretando el volante más fuerte de lo necesario. Mis nudillos estaban blancos. La carretera se estiraba frente a mí, oscura y vacía. Fue en ese trayecto, con el sonido de su respiración suave y el zumbido del motor, que tomé una decisión. No fue algo dramático ni repentino.
Fue más bien una certeza que se instaló en mi pecho, fría y clara como el agua del océano en la que me había sumergido horas antes. No iba a seguir así. No iba a ser el hombre al que se burlan en público. No iba a ser el esposo que todos miran con lástima. No iba a ser invisible en mi propia vida. Esa noche, cuando llegamos a casa, Celina se duchó y se fue directo a la cama. Me dijo algo sobre lo cansada que estaba, sobre lo bien que la había pasado. Yo solo asentí. Me quedé en la sala un rato más, con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Solo pensaba. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente entré a nuestro cuarto. Celina dormía profundamente, con el cabello todavía húmedo sobre la almohada. Me senté en el borde de la cama y la observé. Esta mujer con la que había compartido 8 años de mi vida. Esta mujer que una vez me hizo sentir como si pudiera conquistar el mundo, y que ahora me hacía sentir como si no valiera nada. Me levanté despacio y fui hacia el closet. Saqué una maleta pequeña y empecé a meter ropa. No mucha. Lo suficiente para unos días. Mi pasaporte. Mi laptop del trabajo. Documentos importantes. Mi cargador. Todo de manera metódica, sin prisa pero sin pausa. A las 4 de la mañana, con la ciudad todavía dormida y el cielo aún oscuro, cargué mis cosas en el carro. Volví a entrar una última vez. Celina seguía durmiendo. Tomé mi cepillo de dientes del baño, mi reloj del buró, mi billetera. Dejé mi anillo de matrimonio sobre la mesa de la cocina. No dejé una nota. No había nada que decir que ella pudiera entender en ese momento. Arranqué el carro lo más silenciosamente posible y salí de esa casa. Manejé sin rumbo fijo durante 1 hora, solo alejándome. El sol empezaba a salir cuando me detuve en una gasolinera. Compré café y me senté en una banca afuera, viendo cómo el mundo despertaba. Mi teléfono estaba en modo silencio. No lo revisé. Todavía no. Sabía que eventualmente ella despertaría. Eventualmente se daría cuenta. Eventualmente comenzarían las llamadas, los mensajes, las preguntas. Pero eso sería su problema, no el mío. Por primera vez en años, yo había tomado una decisión solo para mí. Y se sentía extrañamente liberador. Eran las 9 de la mañana cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Estaba sentado en la habitación de un motel barato a las afueras de la ciudad, uno de esos lugares donde no hacen preguntas y aceptan efectivo. Había pagado $100 por 3 noches. El cuarto olía a detergente viejo y el aire acondicionado hacía un ruido constante, pero era silencioso en el sentido que importaba. Nadie sabía dónde estaba. La primera llamada fue de Celina. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 10 segundos después, otra llamada. Luego otra. Miré la pantalla iluminarse una y otra vez con su nombre, con su foto que todavía tenía guardada ahí, esa donde estaba sonriendo en nuestro aniversario del año pasado. ¡Qué irónico! Esa mujer de la foto ya no existía. O tal vez nunca existió realmente. Después de la quinta llamada, llegó el primer mensaje. Benjamín, ¿dónde estás? No es gracioso. Luego otro. En serio, ya deja el drama. Contesta el teléfono. Y otro más. ¿Por qué dejaste tu anillo? ¿Qué se supone que significa esto? Leí cada mensaje con una calma que yo mismo no reconocía. No sentía enojo. No sentía tristeza. Solo sentía una especie de vacío tranquilo, como si finalmente me hubiera quitado un peso que no sabía que estaba cargando. Apagué el teléfono. No quería escucharlo vibrar más. Me recosté en la cama dura del motel y miré el techo manchado. Había una grieta que corría desde la esquina hasta el centro, ramificándose como las venas en un brazo. Me pregunté cuántas otras personas habían estado en esta misma cama, mirando esa misma grieta, huyendo de sus propias vidas. Probablemente muchas. Este tipo de lugares existían precisamente para eso. Cerré los ojos y, por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin interrupciones. Sin despertarme en medio de la noche preguntándome si Celina estaba molesta por algo que había dicho o hecho. Sin revisar mi teléfono cada hora para ver si me había mandado algún mensaje pasivo-agresivo. Solo dormí. Desperté 5 horas después. Eran las 2 de la tarde. Tenía hambre. Encendí el teléfono solo para ver la hora y la pantalla se llenó de notificaciones. 43 llamadas perdidas. 27 mensajes de texto. 6 mensajes de voz. Notificaciones de WhatsApp que dejé de contar después de 15. No era solo Celina. Ahora también estaba Eloísa, mi madre.
Joaquín. Incluso Rosa, la prima de Celina que se había reído el día anterior. Todos querían saber dónde estaba. Todos tenían algo que decir. Pero yo no quería escuchar a ninguno. Revisé los mensajes de Celina primero. La progresión era interesante. Empezaban con molestia, luego pasaban a confusión, después a preocupación falsa, y finalmente a algo que parecía desesperación real. Está bien, ya entendí. Estás molesto por lo de ayer. Podemos hablarlo. Benjamín, en serio, esto ya no es gracioso. Tu mamá está preocupada. No sé qué quieres que haga. ¿Disculparme? Bien. Lo siento. Ya. Puedes volver. ¿Sabes qué? Tal vez tienes razón. Tal vez sí exageré. Pero no puedes simplemente desaparecer así. La gente está preguntando por ti. ¿Qué se supone que les diga? Benjamín, por favor. Hablemos. Leí cada mensaje con la misma expresión neutral. Era fascinante ver cómo su tono cambiaba, cómo pasaba de la arrogancia al pánico en cuestión de horas. Durante años, ella había tenido todo el control. Ella decidía cuando hablábamos, cuando discutíamos, cuando hacíamos las paces. Ella establecía las reglas del juego. Y yo siempre había jugado según sus términos. Pero ahora yo había cambiado las reglas. Y ella no sabía cómo manejarlo. Los mensajes de mi madre eran diferentes. Más directos, más preocupados. Hijo, ¿estás bien? Celina me llamó. Dice que te fuiste sin decir nada. Por favor, llámame. Solo quiero saber que estás bien. No tienes que explicarme nada. Solo dime que estás bien. Eloísa siempre había sido así. Nunca preguntaba demasiado, nunca se metía donde no la llamaban, pero siempre estaba ahí cuando la necesitaba. Me sentí mal por preocuparla. Le mandé un mensaje corto. Estoy bien, mamá. Solo necesito tiempo. No te preocupes. Te llamo en unos días. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Está bien, hijo. Cuídate. Aquí estoy cuando me necesites. Eso fue todo. No me juzgó. No me presionó. Solo me dio el espacio que necesitaba. Esa era la diferencia entre alguien que te ama de verdad y alguien que solo quiere controlarte. Joaquín también había escrito. Su mensaje era simple y directo, típico de él. Hermano, no sé dónde estás ni qué pasó exactamente, pero si necesitas algo, lo que sea, me llamas. No preguntas. No juicios. Sonreí al leer eso. Joaquín y yo éramos amigos desde la universidad, desde esos días en que compartíamos un departamento diminuto y comíamos ramen 3 veces al día porque no nos alcanzaba para más. Él había estado en mi boda. Había visto cómo mi relación con Celina había cambiado con los años. Y aunque nunca lo dijo explícitamente, yo sabía que él tampoco la soportaba. Le respondí igual de simple. Gracias, hermano. Estoy bien. Solo necesito arreglar algunas cosas. Hablamos pronto. Dejé el resto de los mensajes sin leer. No le debía explicaciones a Rosa ni a ninguno de los amigos de Celina. Ellos habían estado ahí ayer, riéndose, siendo cómplices de mi humillación. Que se preguntaran qué había pasado. Que especularan. No era mi problema. Me duché y salí del motel. Había un pequeño restaurante mexicano a 2 cuadras. Entré y pedí tacos de bistec y una Coca-Cola. La mesera era una mujer mayor, con el cabello recogido en una trenza gris. Me sonrió cuando me sirvió. ¿Mal día?, preguntó, notando probablemente la barba de 2 días y las ojeras que seguramente tenía. Algo así, respondí. Pero está mejorando. Eso es bueno, dijo ella. Los días malos no duran para siempre. Comí despacio, saboreando cada bocado. No recordaba la última vez que había comido algo sin estar pensando en otra cosa, sin estar respondiendo mensajes de trabajo o escuchando a Celina quejarse sobre algo. Era extraño, casi incómodo, estar solo con mis pensamientos. Pero también era liberador. Mientras comía, saqué mi teléfono de nuevo. Esta vez abrí mi cuenta de banco. Había ahorrado $52,000 en los últimos años. Era una cuenta que Celina no conocía, una que había abierto hace 3 años cuando comencé a trabajar en un proyecto freelance además de mi trabajo normal. Le había dicho que ese dinero extra iba directo a nuestros ahorros compartidos, pero en realidad había estado guardándolo aparte. No por desconfianza inicialmente, sino porque quería darle una sorpresa algún día, tal vez para un viaje especial o un enganche para una casa más grande.
Ahora me alegraba de haberlo hecho por razones completamente diferentes. Ese dinero significaba que podía permitirme tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para decidir qué hacer con mi vida sin la presión inmediata de tener que volver. Pagué los $15 de la comida y dejé 5 de propina. La mesera me agradeció con otra sonrisa cálida. Caminé de regreso al motel bajo el sol de la tarde. El calor era opresivo, pero no me importaba. Cada paso lejos de mi antigua vida se sentía como un paso hacia algo nuevo, aunque todavía no sabía exactamente qué era ese algo. De vuelta en la habitación, encendí la laptop. Tenía algunos correos de trabajo que necesitaba revisar. Mi jefe, Adrián, había mandado un par de mensajes preguntando sobre un proyecto. Le respondí con normalidad, como si todo estuviera bien. Porque en cierto modo, todo estaba mejor que bien. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones solo para mí. Trabajé hasta que oscureció. Luego pedí pizza por teléfono y me la comieron en la cama mientras veía una película vieja en el televisor del cuarto. No presté mucha atención a la trama. Solo dejé que el ruido llenara el silencio. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes. Ahora Celina había pasado de la desesperación al enojo. ¿Sabes qué? Eres un cobarde. Un cobarde que huye en lugar de enfrentar los problemas. Todos tienen razón sobre ti. Eres débil. No sé por qué me sorprende. Siempre ha sido así. Leí esos mensajes y no sentí nada. Ni enojo ni dolor. Solo una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Cuando alguien te respetaba, no te insultaba por establecer límites. Cuando alguien te amaba, no intentaba destruirte con palabras solo porque no podían controlarte. Apagué el teléfono de nuevo y me dormí. Mañana sería otro día. Y pasado mañana otro más. Y poco a poco, construiría algo nuevo sobre las ruinas de lo que había dejado atrás. Para entender por qué me fui esa noche sin decir una palabra, tendría que regresar al principio. Al momento en que conocí a Celina y creí que había encontrado a la persona con quien construiría mi vida. Era octubre de 2016, una época en la que yo todavía creía en los cuentos de hadas y en que el amor verdadero era suficiente para superar cualquier cosa. La conocí en la boda de un primo. Ella era amiga de la novia, una de esas damas de honor que parecían salidas de una revista. Vestido verde esmeralda, cabello largo cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros, una sonrisa que iluminaba toda la sala. Yo estaba en la barra del salón, pidiendo un whisky, cuando ella se acercó y pidió un martini. ¿Primer boda del año o ya perdiste la cuenta?, me preguntó, con esa sonrisa que después aprendería a descifrar en todas sus variantes. Primera y espero que última, respondí. No soy muy fan de estas cosas. Yo tampoco, dijo ella, y chocó su copa contra la mía. Pero el bar libre hace que valga la pena. Hablamos toda la noche. Sobre nuestros trabajos, sobre nuestras familias, sobre esos sueños absurdos que tienes a los 20 y tantos y que crees que realmente vas a cumplir. Ella trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos. Yo era ingeniero de software en una startup que acababa de recibir su primera ronda de inversión importante. Nos reímos de los mismos chistes. Odiábamos las mismas películas. Cuando la boda terminó a las 2 de la mañana, la acompañé a su carro y le pedí su número. ¿Sabes qué?, dijo ella, guardando su teléfono en su bolso. Mejor dame el tuyo. Si te llamo, significa que me interesas de verdad. Me llamó 2 días después. Salimos ese viernes. Y el siguiente. Y el siguiente. En 3 meses ya éramos inseparables. En 6 meses vivíamos juntos en mi departamento. En 1 año y medio estábamos comprando anillos. Todo fue rápido, intenso, como esas tormentas de verano que llegan sin aviso y arrasan con todo. Los primeros 2 años fueron buenos. Realmente buenos. Celina era divertida, inteligente, ambiciosa. Cocinábamos juntos los domingos. Veíamos series hasta las 3 de la mañana. Hacíamos viajes improvisados a la playa o a la montaña. Mis amigos la adoraban. Mi madre la había aceptado, aunque con esa reserva que las madres siempre tienen con las mujeres que se llevan a sus hijos. Nos casamos en junio de 2018, una ceremonia pequeña en un jardín Botanical con 70 invitados. Celina se veía hermosa ese día. Lloró cuando dijimos nuestros votos. Yo también. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Esa noche, en la suite del hotel, ella me dijo que era el hombre más afortunado del mundo por tenerla. Y yo le creí. Porque en ese momento, realmente lo sentía así. Los problemas comenzaron sutilmente,
como siempre comienzan. Pequeñas cosas que ignoras porque el amor lo supera todo, ¿verdad? Comentarios sobre mi ropa. ¿Vas a salir así?, me preguntaba, con esa risa que no era exactamente una risa. Observaciones sobre cómo manejaba. ¿Siempre vas tan lento? Mi papá dice que los hombres que manejan lento son inseguros. Al principio lo tomaba como bromas. Me reía con ella. Cambiaba de camisa. Aceleraba un poco más. Pequeños ajustes que hacía sin pensar demasiado porque quería que ella fuera feliz. Eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿no? Te adaptas. Cedes. Cambias las pequeñas cosas que no importan para mantener la paz. Pero las pequeñas cosas se convirtieron en cosas medianas. Y las cosas medianas se convirtieron en grandes. Un año después de la boda, Celina dejó su trabajo. Dijo que estaba quemada, que necesitaba tiempo para encontrar qué era lo que realmente quería hacer. Le dije que estaba bien, que podíamos manejarlo con mi sueldo mientras ella se tomaba un respiro. $3,000 al mes era suficiente para cubrir la renta, los servicios, la comida, el carro. Viviríamos con menos lujos por un tiempo, pero estaríamos bien. Ese tiempo se convirtió en meses. Los meses se convirtieron en un año. Celina pasaba sus días haciendo yoga, almorzando con amigas, tomando cursos en línea que nunca terminaba. Mientras tanto, yo trabajaba 10 horas al día, a veces 12, para mantener nuestro nivel de vida. Y cada vez que sugería suavemente que tal vez podría buscar algo, aunque fuera medio tiempo, ella lo convertía en una pelea. «¿Entonces crees que no hago nada?», me decía. «¿Crees que mantener esta casa no es trabajo? ¿Que cocinar y limpiar no cuenta?». Pero ella no cocinaba. Pedíamos comida 5 días a la semana. Y la limpieza la hacía una señora que pagábamos $150 quincenales. Pero yo no discutía. Solo asentía y pedía disculpas por haber sacado el tema. Las humillaciones privadas comenzaron alrededor del 3er año de matrimonio. Críticas constantes sobre todo lo que hacía. Cómo cargaba las bolsas del supermercado. Cómo cortaba las verduras. Cómo doblaba la ropa. Nada de lo que hacía estaba bien. Y cuando intentaba hacer las cosas a su manera, encontraba otra forma de criticarme. «¿Por qué eres tan torpe?», me preguntaba, observándome desde el sillón mientras yo intentaba arreglar una lámpara que se había roto. No ofrecía ayuda. Solo comentarios. Solo esa mirada de decepción que había perfeccionado con los años. Empecé a evitar hacer cosas cuando ella estaba presente. Era más fácil así. Menos conflicto. Menos tensión. Me quedaba trabajando hasta tarde en la oficina, no porque tuviera tanto trabajo, sino porque en la oficina no había nadie diciéndome que todo lo que hacía estaba mal. Joaquín fue el primero en notarlo. Me lo dijo una noche que salimos a tomar unas cervezas, cosa que cada vez hacíamos menos porque a Celina no le gustaba que saliera sin ella, pero tampoco quería acompañarme a esos lugares aburridos con tus amigos aburridos. «Hermano, no quiero meterme donde no me llaman», me dijo, jugando con la etiqueta de su botella, «pero estás diferente. Más callado. Más, no sé, más apagado». «Estoy bien», le respondí, automáticamente. «Solo trabajo y la vida adulta, ya sabes». «No es eso», insistió. «Es Celina. La forma en que te habla. La forma en que te trata cuando estamos todos juntos. No está bien, Benjamín». Me molesté con él ese día. Le dije que no sabía de qué estaba hablando, que no entendía nuestra relación, que lo nuestro funcionaba diferente. Nos despedimos temprano esa noche y no volvimos a hablar del tema. Pero sus palabras se quedaron ahí, en algún rincón de mi mente, como una semilla esperando las condiciones correctas para crecer. Las humillaciones públicas llegaron después. Comenzaron de forma sutil. Un comentario aquí y allá sobre algo que había hecho mal, dicho como anécdota graciosa en reuniones con amigos. Benjamín intentó arreglar el lavaplatos la semana pasada. Casi inunda toda la cocina. Tuvimos que llamar a un plomero que nos cobró $200. Pero él quería ahorrar dinero, ¿saben? Todos se reían. Yo me reía también, aunque por dentro algo se retorcía. Porque no era verdad. Yo no había intentado arreglar el lavaplatos. Había sido ella. Pero en su versión de la historia, yo era siempre el incompetente, el torpe, el que arruinaba todo. Con el tiempo, estas historias se volvieron más frecuentes y más crueles. Comparaciones con sus exnovios. Mi ex sabía cocinar. Hacía una pasta increíble. Benjamín apenas puede hacer huevos revueltos. Comentarios sobre mi cuerpo.
Ha subido como 5 kilos desde que nos casamos. Yo le digo que debería venir al gimnasio conmigo, pero ya saben cómo son los hombres. Yo había subido 3 kilos, no 5. Y era porque trabajaba sentado 10 horas al día tratando de mantener el estilo de vida que ella quería. Pero eso no importaba en su narrativa. La gota que debió derramar el vaso pasó 4 meses antes de ese día en la playa. Estábamos en la casa de Rosa, la prima de Celina, celebrando su cumpleaños. Había unas 20 personas. Yo estaba en la cocina preparando más hielo cuando escuché la voz de Celina en la sala. Honestamente, a veces me pregunto por qué me casé con él, estaba diciendo. Se escuchaban risas. Es como tener un hijo, pero peor, porque al menos los hijos crecen eventualmente. Me quedé paralizado, con la bolsa de hielo en las manos, sintiendo como cada palabra caía sobre mí como piedras. Esperé a que alguien la defendiera, a que alguien dijera que eso no estaba bien. Pero solo hubo más risas. Más voces sumándose con sus propias quejas sobre sus parejas. Salí de esa casa sin despedirme. Le mandé un mensaje a Celina diciendo que no me sentía bien y me había ido. Ella llegó 3 horas después, borracha y riéndose de algo que había pasado después de que me fui. No preguntó cómo estaba. No notó que había estado llorando. Solo se metió a la cama y se durmió. Esa noche, acostado junto a ella, viendo cómo dormía sin ninguna preocupación en el mundo, entendí algo fundamental: ella no me respetaba. Tal vez nunca lo había hecho. O tal vez sí, al principio, pero en algún punto había dejado de hacerlo y yo simplemente había seguido ahí, aceptándolo, normalizándolo, convenciéndome de que así eran los matrimonios reales. Los siguientes meses fueron una nebulosa de aguantar y callar. Cada día me repetía que las cosas mejorarían, que era solo una fase, que el amor verdadero atraviesa momentos difíciles. Todas esas frases hechas que la gente dice cuando no quiere admitir que está en una situación horrible. Y entonces llegó Edgar. Y llegó la playa. Y llegó ese momento en que ella decidió que incluso mi incomodidad básica, legítima y humana era algo de lo que burlarse frente a todos. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. O tal vez no se rompió. Tal vez finalmente se arregló. Era martes, 3 días antes de que todo explotara en esa playa. La vida todavía parecía normal, o al menos tan normal como podía ser vivir con alguien que te había dejado de ver como un igual hacía años. Me desperté a las 6 de la mañana con el sonido del despertador. Celina seguía dormida, el cabello desparramado sobre la almohada, respirando suave. Solía despertarme observándola y sintiendo algo cálido en el pecho. Ahora solo sentía cansancio. Me levanté sin hacer ruido y fui a la ducha. El agua caliente golpeaba mi espalda mientras yo mantenía los ojos cerrados, dejando que el vapor llenara el baño. Últimamente estos momentos en la ducha eran los únicos en los que podía pensar con claridad, sin interrupciones, sin comentarios, sin miradas de desaprobación. Cuando salí, Celina ya estaba despierta, revisando su teléfono en la cama. Ni siquiera levantó la vista cuando entré a vestirme. Necesito que pases al supermercado hoy después del trabajo, dijo, sin despegar los ojos de la pantalla. Se acabó el champú que me gusta. El de $70, no el barato que compraste la última vez. Claro, respondí, abotonándome la camisa. ¿Algo más? No sé, revisa la lista que te mandé la semana pasada. Probablemente hay más cosas. No había lista. Nunca había lista. Solo instrucciones vagas que luego se convertían en reclamos porque no había comprado exactamente lo que ella quería, aunque nunca lo había especificado. Desayuné solo en la cocina. Pan tostado y café negro. Celina apareció 20 minutos después, ya arreglada para ir al gimnasio. Pants grises ajustados, top deportivo, el cabello recogido en una coleta alta. Se sirvió un smoothie verde que había preparado la noche anterior. Hoy voy a llegar tarde, me informó, apoyada contra la barra. Vamos a ir por un jugo después del gym. Edgar conoce un lugar nuevo que supuestamente es increíble. Edgar. Ese nombre había empezado a aparecer en nuestras conversaciones hacía unas 6 semanas. Al principio era casual. Un tipo del gym me ayudó con las pesas. Luego se volvió más frecuente. Edgar dice que debería probar este suplemento. Edgar me recomendó esta playlist para entrenar. Edgar piensa que deberíamos probar ese restaurante nuevo. ¿Van a ir solos?, pregunté, tratando de que mi voz sonara neutral. Celina me miró por encima de su vaso, con esa expresión que había perfeccionado, la que decía, aquí vamos de nuevo con tu inseguridad. Va un grupo, respondió.
Rosa también va. Y creo que Leandra. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? No, mentí. Solo preguntaba. Porque si tienes problema, puedes decirlo. Pero sería ridículo tener problema con que vaya por un jugo con amigos. Amigos. Edgar era su amigo ahora. Un amigo que pasaba más tiempo con ella que yo. Un amigo del que hablaba más que de mí. Un amigo que claramente estaba interesado en ella de una forma que no tenía nada de amistosa, pero que yo no podía señalar sin ser acusado de celoso, inseguro, controlador. No tengo problema, repetí, y terminé mi café de un trago. El resto del día en la oficina fue una nebulosa de juntas y correos. Mi mente no estaba completamente ahí. Pensaba en Celina, en Edgar, en cómo había llegado a este punto donde mi propia esposa parecía estar cortejando a otro hombre frente a mí y yo simplemente lo permitía porque tenía miedo de ser visto como el malo de la historia. Joaquín pasó por mi escritorio alrededor de las 3 de la tarde. ¿Almuerzo?, preguntó, aunque ya habían pasado las horas de almuerzo. Ya comí, mentí. No había comido nada desde el pan tostado de la mañana. Benjamín, dijo, sentándose en la esquina de mi escritorio. Hermano, te veo mal. Estoy bien. No lo estás. Se quedó callado un momento, mirándome con esa expresión seria que rara vez usaba. ¿Es Celina de nuevo? No respondí. No necesitaba hacerlo. Él ya sabía la respuesta. Mira, continuó, bajando la voz aunque no había nadie más cerca, no voy a decirte qué hacer con tu matrimonio. Pero sí voy a decirte algo que me dijo mi abuelo cuando mi papá estaba en una situación similar. Me dijo, un hombre puede aguantar muchas cosas, puede ser paciente, puede ser comprensivo, puede ser flexible. Pero el día que pierde su dignidad, ya no es un hombre. Es un fantasma viviendo en su propia vida. Sus palabras se clavaron en algún lugar profundo. No respondí nada. Él tampoco esperaba que lo hiciera. Solo me apretó el hombro y se fue. Esa noche, cuando llegué a casa con las bolsas del supermercado, Celina estaba en la sala viendo una serie. Ni siquiera se levantó para ayudarme a guardar las cosas. ¿Compraste el champú correcto?, preguntó desde el sillón. Sí. ¿Y las fresas orgánicas? Sí. Bien. Guardé todo en silencio. Cuando terminé, me senté en el otro extremo del sillón. Había un espacio entre nosotros, físico y emocional, que parecía crecer cada día. Intenté concentrarme en la serie, pero no podía seguir la trama. Solo veía las imágenes moverse sin procesarlas realmente. Edgar me invitó a su cumpleaños el sábado, dijo Celina de repente, sin mirarme. Va a hacer una reunión en su casa. Bueno, no en su casa, en una casa que rentó en la playa. Va a estar increíble. La playa. El sábado. Me sentí tenso. ¿Vamos los dos?, pregunté, aunque algo me decía que ya conocía la respuesta. Pues sí, supongo, respondió, como si fuera obvio. Va a ir mucha gente. Es en Santa Elena, esa playa privada que está como a 2 horas. Tiene alberca, parrilla, todo. ¿Y quién es Edgar exactamente?, pregunté, tratando de que no sonara como interrogatorio. Aparte de tu amigo del gimnasio. Celina finalmente volteó a verme. Sus ojos tenían ese brillo peligroso que aparecía cuando sentía que la estaban cuestionando. ¿A qué viene eso? Solo pregunto. Hablas mucho de él y no lo conozco. Es mi amigo. ¿Necesito tu permiso para tener amigos? No dije eso. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay problema, dije, sintiendo como la conversación ya se estaba saliendo de control, como siempre pasaba. Solo me parece raro que nunca lo haya conocido y ya lo invites a eventos familiares. No es un evento familiar. Es su cumpleaños. Y él me invitó a mí, que decidí incluirte. Pero si vas a estar así de incómodo, tal vez es mejor que no vayas. Ahí estaba. La trampa perfecta. Si iba, sería el esposo celoso e inseguro. Si no iba, ella iría sola y Dios sabe qué pasaría. No había forma de ganar este juego. Voy a ir, dije finalmente. Bien. Pero no quiero drama. ¿Entendido? Asentí. Ella volvió su atención a la serie. Yo me quedé ahí sentado, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía un poco más. Los siguientes 3 días fueron una cuenta regresiva silenciosa. Celina estaba emocionada por la playa, comprando un traje de baño nuevo, planeando qué llevar, hablando constantemente sobre lo divertido que iba a ser. Yo trabajaba, llegaba a casa, comía, dormía.
como un autómata cumpliendo funciones. La noche del viernes, empaqué una pequeña bolsa para la playa. Shorts de baño, una camisa, sandalias, toalla, protector solar. Celina empacó una maleta completa como si fuéramos a quedarnos una semana. 3 trajes de baño diferentes, 4 vestidos, maquillaje, productos para el cabello. Pasó 2 horas arreglándose esa mañana del sábado. Durante el viaje a Santa Elena, ella iba pegada al teléfono, mandando mensajes. Yo manejaba en silencio, observando la carretera. El paisaje cambiaba gradualmente de ciudad a costa, las palmeras apareciendo más frecuentemente, el aire volviéndose más salado. ¿Estás molesto?, preguntó Celina en algún punto, sin levantar la vista de su teléfono. No. Bien. Porque no hay razón para estarlo. Pero sí la había. Yo solo todavía no sabía ponerla en palabras. O tal vez sí lo sabía, pero no tenía el valor de decirlo en voz alta. Todavía no. Llegamos a la casa cerca del mediodía. Era impresionante, tenía que admitirlo. Arquitectura moderna, ventanales enormes, una alberca infinita que parecía fundirse con el océano. Había música sonando y ya había varias personas ahí. Edgar nos recibió en la entrada. Alto, bronceado, sonrisa perfecta. El tipo de hombre que sabía exactamente cómo usar su físico para su ventaja. Celina, dijo, abrazándola por más tiempo del necesario. Luego me extendió la mano. Tú debes ser Benjamín. Mucho gusto, hermano. Estreché su mano. Firme, pero no agresivo. Él me sonrió. Yo le devolví la sonrisa. 2 hombres fingiendo cordialidad mientras ambos sabíamos exactamente qué estaba pasando. Y entonces comenzó. La fiesta, las bebidas, la música, y yo observando todo, cada interacción, cada mirada, cada toque, sintiendo como algo dentro de mí se preparaba para lo inevitable. El sol estaba en su punto más alto cuando decidí que necesitaba un momento a solas. Había pasado las últimas 2 horas observando cómo Celina se movía por esa casa de playa como si fuera la anfitriona, riendo demasiado fuerte con los chistes de Edgar, tocando su brazo casualmente cada vez que hablaba con él. Yo estaba sentado en una silla bajo una sombrilla, con una cerveza tibia en la mano que apenas había tocado. Rosa se acercó en algún momento, con un trago en la mano y esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. ¿Por qué tan serio, Benjamín?, preguntó, sentándose en la silla junto a mí. Estás en la playa. Relájate. Estoy relajado, mentí. No lo pareces. Se quedó callada un momento, siguiendo mi mirada hacia donde Celina estaba junto a la parrilla con Edgar y otros 3 invitados. Son solo amigos, ¿sabes? No tienes que ponerte así. No estoy poniéndome de ninguna forma. Celina me dijo que habías estado raro toda la semana, que te molesta que tenga amigos hombres. Tomó un sorbo de su bebida. Eso no es sano, Benjamín. Las relaciones necesitan confianza. Me quedé mirándola, procesando la ironía de que ella me estuviera dando consejos sobre relaciones cuando había estado en 3 divorcios antes de cumplir 40. Pero no dije nada. Nunca servía de nada discutir con la familia de Celina. Todos siempre tomaban su lado, sin importar qué. Voy a darme un chapuzón, dije, levantándome y dejando la cerveza en la mesa. El agua estaba perfecta. Fría pero no helada. Me sumergí completamente, dejando que el océano bloqueara todo el ruido de la fiesta. Bajo el agua todo era silencio y presión, algo casi pacífico comparado con la tensión que había estado sintiendo todo el día. Cuando salí, Celina estaba en su toalla cerca de la orilla. Había cambiado a su traje de baño rojo, el que había comprado específicamente para este día. Se veía increíble, tenía que admitirlo, pero ya no me provocaba el mismo sentimiento de orgullo que antes. Ahora solo me preguntaba para quién se había arreglado realmente. Me acerqué y me senté en mi toalla, a 1 metro de distancia de la suya. Ella tenía los ojos cerrados, el rostro hacia el sol, audífonos puestos. Ni siquiera notó que estaba ahí. Saqué mi teléfono y revisé algunos correos del trabajo. Nada urgente. Mensajes de mi madre preguntando cómo estaba. Le respondí que todo bien, que estaba en la playa con Celina. Mentiras blancas que se habían vuelto mi especialidad. Fue entonces cuando Edgar apareció. Llevaba 2 bebidas en la mano, una se la dio a Celina. Ella se quitó los audífonos y le sonrió de esa forma que solía reservar solo para mí. Él se sentó junto a ella, demasiado cerca. Hablaron de algo que no alcancé a escuchar por el ruido de las olas. Y entonces pasó.
Edgar tomó la botella de protector solar que estaba junto a la toalla de Celina. ¿Quieres que te ponga en la espalda?, le preguntó, con una sonrisa que cualquier persona con 2 dedos de frente habría identificado como inapropiada. Celina volteó a verme por un segundo. Nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, como una pregunta. O tal vez una provocación. No estoy seguro. Pero lo que sí sé es que en ese momento ella tomó una decisión. Claro, le respondió Edgar, girándose para darle la espalda. Me senté más derecho en mi toalla. El corazón me latía más rápido. Esto no estaba bien. Esto cruzaba una línea, y ella lo sabía. Y lo estaba haciendo de todas formas. Edgar vertió el protector en sus manos y comenzó a aplicarlo en los hombros de Celina. Despacio. Metódico. Sus manos bajando por su espalda, los dedos presionando su piel. Ella mantenía los ojos cerrados, como si estuviera disfrutándolo. Me puse de pie. No lo planifiqué. Simplemente pasó. Caminé hacia ellos, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Celina, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ella abrió los ojos y me miró con esa expresión de fastidio que conocía tan bien. ¿Qué? ¿Puedo hablar contigo un momento? Edgar detuvo sus manos, pero no las quitó de la espalda de mi esposa. Se quedó ahí, como marcando territorio, esperando ver qué pasaba. Estoy ocupada, respondió Celina. Es importante. Benjamín, en serio, estoy tratando de relajarme. ¿Puede esperar? Miré a Edgar. Él me sostuvo la mirada con una sonrisa pequeña en los labios. El tipo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo estaba disfrutando. No, no puede esperar, dije, sintiendo como la sangre me subía a la cara. Celina suspiró dramáticamente y se puso de pie, ajustándose el traje de baño. Edgar finalmente quitó sus manos y se recostó en la toalla, todavía sonriendo. ¿Qué es tan importante?, preguntó Celina, cruzando los brazos. ¿En serio?, dije, bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar. ¿Vas a dejar que ese tipo te toque así? ¿Ese tipo?, repitió, elevando la voz intencionalmente. Ese tipo es Edgar. Mi amigo. Y solo estaba ayudándome con el protector solar. ¿Cuál es tu problema? La gente estaba empezando a voltear. Rosa, Leandra, Joaquín, que había llegado hacía una hora. Todos mirando nuestra pequeña escena. Mi problema, dije, tratando de mantener la calma, es que tu amigo estaba tocándote de una forma que no es apropiada. Dios mío, Benjamín, dijo Celina, y se rió. Se rió. ¿En serio estás haciendo esto? ¿Aquí? ¿Ahora? Solo digo que... ¿Qué? Me interrumpió, dando un paso hacia mí. ¿Qué estás diciendo exactamente? ¿Que no puedo tener amigos? ¿Que no puede alguien ayudarme con algo tan simple como protector solar sin que tú te pongas celoso? No se trata de celos. Ah, no. Volteó hacia el grupo que ahora nos observaba abiertamente. Él solo me ayudó a ponerme protector solar en la espalda. ¿Tienes celos? El silencio que siguió fue pesado. Todos esperaban mi respuesta. Celina me miraba con esa expresión de desafío que había perfeccionado, como retándome a hacer una escena más grande. No se trata de eso, repetí, sintiendo como las palabras sonaban débiles incluso para mí. Entonces, ¿de qué se trata?, presionó. Porque de verdad no entiendo cuál es el problema. A menos que seas tan inseguro que no puedes soportar que otro hombre me toque ni siquiera para algo completamente inocente. Inseguro. Esa palabra. La había usado tantas veces en los últimos años. Cada vez que yo expresaba incomodidad con algo, cada vez que ponía un límite, cada vez que decía que algo no me parecía bien. Siempre terminaba siendo mi inseguridad, mi problema, mis celos irracionales. Si tienes tantos celos, continuó, y su voz ahora tenía ese tono de burla que todos podían escuchar, puedes irte. Nadie te está obligando a quedarte. Ahí estaba, la línea que no debió cruzar. Dicha frente a todos, con esa sonrisa, con esa actitud de superioridad. Como si yo fuera el ridículo, como si yo fuera el problema. Edgar se rió desde su toalla. Rosa también. Y entonces otros más. Risas que se sentían como alfileres clavándose en mi piel. Mi propia esposa acababa de humillarme públicamente y la gente lo encontraba gracioso. Celina se dio la vuelta, como si el tema estuviera cerrado, y volvió a su toalla. Edgar inmediatamente retomó donde había quedado, sus manos de nuevo en la espalda de ella. Y ella lo permitió.
con una sonrisa, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Me quedé ahí parado por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. Todos me miraban, esperando ver qué haría. Si gritaría, si haría una escena, si me iría corriendo como el esposo patético y celoso que Selina acababa de pintarme como. Pero no hice nada de eso. Simplemente me di la vuelta, caminé hacia donde estaban nuestras cosas, tomé mi toalla y mis sandalias, y me fui. Sin gritos, sin lágrimas, sin drama, solo silencio. Detrás de mí escuché más risas. Alguien dijo algo que no alcancé a entender. Selina respondió algo. Más risas. Como si nada hubiera pasado. Como si acabaran de presenciar algo divertido en lugar de la destrucción completa de lo poco que quedaba de mi matrimonio. Llegué al estacionamiento donde estaba nuestro carro. Me senté en el asiento del conductor y cerré los ojos. Las manos me temblaban. No de miedo ni de tristeza. De algo diferente. Algo que no había sentido en años. Claridad absoluta. Me quedé sentado en ese carro durante una hora completa. El calor era sofocante, pero no encendí el motor. No quería el aire acondicionado. Quería sentir la incomodidad. Quería que el calor me mantuviera despierto, enfocado en lo que estaba a punto de hacer. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. $52,000 en mi cuenta personal. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para tener opciones. Luego abrí la aplicación de correo y revisé los contratos de la renta de nuestra casa. El lease estaba a mi nombre. Yo pagaba los $2,000 mensuales. Siempre lo había hecho. Hice una lista mental de lo que necesitaba. Documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, títulos universitarios, estados de cuenta. Ropa suficiente para una semana. Mi laptop de trabajo. El disco duro externo donde guardaba todos mis archivos personales. La fotografía de mi padre que mantenía en mi buró, la única cosa que realmente me importaba en esa casa. No necesitaba mucho más. Las cosas materiales podían reemplazarse. La dignidad no. Finalmente arranqué el carro y conduje de regreso a la ciudad. 2 horas de carretera con solo el sonido del viento entrando por la ventana parcialmente abierta. No puse música. No quería distracciones. Solo pensaba, planeaba, preparaba cada paso de lo que venía. Llegué a la casa alrededor de las 6 de la tarde. El sol empezaba a ponerse, tiñendo todo de naranja y violeta. Estacioné en la entrada y me quedé ahí sentado por unos minutos más, mirando esa casa que había sido mi hogar durante 5 años. Ya no se sentía como hogar. Tal vez nunca lo fue realmente. Entré y fui directo a nuestro cuarto. Saqué una maleta del closet y empecé a empacar. Metódicamente. Ropa interior, calcetines, camisas, pantalones, 2 pares de zapatos. Artículos de higiene personal del baño. Mi cepillo de dientes, mi rastrillo, mi colonia. Cosas pequeñas que sumadas hacían una vida. Fui a mi estudio, ese cuarto pequeño que Selina había convertido en su vestidor pero que todavía tenía mi escritorio en una esquina. Desconecté mi laptop, envolví los cables, guardé el disco duro externo. Tomé algunos libros que me importaban. Una libreta donde había escrito algunas ideas para un proyecto personal que nunca había tenido tiempo de desarrollar. En el buró de mi lado de la cama estaba la fotografía de mi padre. Fue tomada 2 meses antes de que muriera, en su cumpleaños 65. Estaba sonriendo, con su camisa de cuadros favorita, sosteniendo una cerveza. Mi madre la había mandado enmarcar para mí después del funeral. Era lo único que me había llevado cuando me mudé con Selina. La sostuve en mis manos por un momento, recordando lo que mi padre me había dicho una vez cuando yo tenía 17 años. Hijo, en esta vida la gente te va a faltar al respeto solo si tú se lo permites. El respeto no se mendiga. Se exige con tus acciones, no con tus palabras. Guardé la fotografía entre 2 camisas en la maleta para que no se rompiera. Fui a la cocina y preparé café. Necesitaba mantenerme despierto. Todavía había mucho que hacer. Mientras el café se hacía, saqué mi laptop de la maleta y la encendí. Entré a nuestra cuenta bancaria compartida. Había $12,000 ahí. Dinero que ambos habíamos aportado, aunque honestamente el 90% venía de mis ingresos. Transferí $6,000 a mi cuenta personal. La mitad exacta. No quería que después pudiera acusarme de haberle robado. Tomé solo lo que era justo. Luego cerré esa cuenta de mi aplicación bancaria. Ya no quería verla más.
Abrí mi correo y escribí un mensaje para Adrián, mi jefe. Le expliqué que tenía una emergencia familiar y necesitaba trabajar remoto por las próximas 2 semanas. Él era comprensivo, siempre lo había sido. Sabía que respondería que sí. Luego abrí mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Una por una, cambié todas mis contraseñas a combinaciones aleatorias que no recordaría. Luego cerré sesión en todos los dispositivos. No las borré. Solo me alejé. Necesitaba desaparecer digitalmente tanto como físicamente. Tomé mi taza de café y me senté en el sillón de la sala. Ese sillón que habíamos comprado juntos hace 3 años, discutiendo sobre el color durante 2 semanas hasta que finalmente cedí y elegimos el que ella quería. Gris claro. Práctico, había dicho. Elegante. Miré alrededor de la sala. Las fotografías en las paredes de nuestras vacaciones. La lámpara cara que Selina había insistido en comprar aunque costaba $800. El tapete que yo odiaba pero que ella amaba. Nada de esto me importaba ya. Eran solo cosas. Objetos que habíamos acumulado tratando de llenar el vacío que ambos sentíamos pero que ninguno admitía. Mi teléfono estaba sobre la mesa de centro, boca abajo. No lo había revisado desde que salí de la playa. Sabía que probablemente había mensajes. Tal vez de Selina, tal vez no. Tal vez todavía estaba demasiado ocupada riéndose con Edgar y sus amigos como para notar que me había ido hace horas. No lo revisé. No quería saber. Me terminé el café y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría, mirándome en el espejo. Había ojeras bajo mis ojos. Había perdido peso en los últimos meses sin darme cuenta. Mi barba necesitaba recortarse. Me veía cansado, agotado. Como alguien que había estado cargando algo muy pesado durante demasiado tiempo. Pero también vi algo más. Una determinación que no había visto en mi reflejo en años. Una decisión tomada. Una línea cruzada de la que no había regreso. Volví al cuarto y revisé la maleta una vez más. Todo estaba ahí. Todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Cerré el cierre y la puse junto a la puerta principal, junto con mi mochila de laptop y una bolsa más pequeña con documentos. Eran casi las 9 de la noche. Selina probablemente seguía en la playa. La fiesta de Edgar seguramente duraría hasta tarde. Tal vez se quedarían a dormir allá. No me importaba. Ya no era mi problema. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardábamos cosas importantes. Llaves extra, manuales de electrodomésticos, garantías. Y ahí, en una cajita pequeña, estaba mi anillo de matrimonio. Me lo había quitado mientras lavaba los platos la semana pasada y olvidé volvérmelo a poner. Selina ni siquiera lo había notado. Lo tomé y lo sostuve bajo la luz. Oro blanco, simple, sin grabados. Lo habíamos elegido juntos en una joyería pequeña en el centro. Había costado $1,200. En ese momento me pareció caro. Ahora me parecía que no valía nada. Lo dejé sobre la mesa de la cocina. No en la cajita. Solo ahí, sobre la superficie, donde ella lo vería inmediatamente cuando entrara. Un mensaje silencioso más fuerte que cualquier nota que pudiera haber escrito. Tomé las llaves de mi carro, cargué mis cosas y las puse en la cajuela. Volví a entrar una última vez y caminé por cada habitación. La sala, la cocina, el estudio, nuestro cuarto, el baño, memorizando cada espacio, no por nostalgia, sino como recordatorio. Recordatorio de lo que había tolerado. Recordatorio de por qué me estaba yendo. En el cuarto, abrí el closet de Selina. Filas y filas de ropa. Zapatos ordenados por color. Bolsas caras que había comprado con dinero que yo ganaba. Una vida de lujos construida sobre mi trabajo, mi esfuerzo, mi silencio. Cerré el closet y salí del cuarto. Fueron casi las 10 cuando finalmente cerré la puerta de esa casa por última vez. No con un portazo. Suavemente. Como cerrando el capítulo de un libro que ya no quería seguir leyendo. Subí al carro, arranqué el motor y conduje. No tenía un destino claro todavía. Solo sabía que necesitaba alejarme. Poner distancia entre yo y esa vida que ya no era mía. A las 11 de la noche encontré el motel. Pagué en efectivo. $100 por 3 noches. El recepcionista ni siquiera me miró a los ojos. Perfecto. Entré al cuarto. Dejé mis cosas en el piso y me senté en la cama. Saqué mi teléfono, lo miré por un largo momento, y luego lo apagué completamente. Por primera vez en 8 años, nadie sabía dónde estaba.
Nadie podía encontrarme. Nadie podía exigirme nada. Y en ese silencio absoluto, finalmente pude respirar. Desperté el lunes por la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. El cuarto del motel seguía siendo deprimente, con sus paredes manchadas y el aire acondicionado ruidoso, pero yo me sentía extrañamente en paz. Había dormido 8 horas seguidas sin interrupciones, sin despertarme preocupado por si había hecho algo mal, sin revisar mi teléfono cada hora. Me duché, me vestí y fui al restaurante mexicano de la otra vez. La misma mesera me reconoció y me saludó con una sonrisa. ¿Mejor día hoy?, preguntó mientras me servía café. Mucho mejor, respondí, y era verdad. Pedí huevos rancheros y mientras esperaba, finalmente encendí mi teléfono. La pantalla se iluminó y empezó la avalancha de notificaciones. 122 llamadas perdidas. 83 mensajes de texto. Más mensajes de WhatsApp de los que me importaba contar. Pero esta vez era diferente al sábado. Esta vez los mensajes de Celina habían evolucionado a algo completamente distinto. Ya no había pretensión de calma o control. Había pánico puro. Los primeros mensajes eran de la noche del sábado, después de que claramente había regresado a casa y encontrado mis cosas ausentes. Benjamín, ¿dónde están tus cosas? Hola, ¿me estás escuchando? Tu ropa no está. Tu laptop no está. ¿Qué está pasando? Luego los mensajes del domingo por la mañana. Benjamín, esto ya no es gracioso. ¿Dónde diablos estás? Vi tu anillo en la mesa. ¿Qué se supone que significa eso? ¿En serio me vas a hacer esto? ¿Desaparecer sin decir nada? Y luego, conforme pasaban las horas, el tono cambiaba. Ok, ya entendí. Estás molesto. Tienes derecho. Podemos hablarlo. Por favor, contesta. La gente está preguntando por ti. Tu mamá está preocupada. Al menos llámala a ella si no quieres hablar conmigo. Benjamín, por favor. Solo dime que estás bien. Tomé un sorbo de mi café y continué leyendo. Los mensajes del domingo por la tarde mostraban algo que nunca había visto en Celina: desesperación real. No sé qué quieres que haga. Dime qué quieres y lo hago. ¿Es por lo de Edgar? Tienes razón. Fue inapropiado. Lo siento. Lo siento, ¿ok? Lo siento mucho. Por favor, solo ven a casa. No puedes simplemente irte así. Estamos casados. Tenemos que hablar. Y finalmente, los mensajes de esta mañana. Han pasado 2 días. 2 días sin saber si estás vivo o muerto. ¿Sabes lo humillante que es tener que decirle a todos que mi esposo desapareció? Edgar me preguntó si estabas bien. ¿Sabes qué vergüenza? Ahí estaba. Incluso en su desesperación, incluso en su supuesta preocupación, lo que realmente le importaba era cómo se veía ella frente a los demás. No mi bienestar. No nuestro matrimonio. Su imagen. Los mensajes de Eloísa eran más de lo mismo. Preocupación genuina pero sin presión. Le respondí con otro mensaje corto diciéndole que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, que la llamaría pronto. Joaquín había escrito solo una vez más. Hermano, Celina me llamó preguntando si sabía dónde estabas. Le dije que no, porque realmente no sé, pero entre nosotros, me alegro de que finalmente hayas hecho algo. Lo que sea que hayas hecho. Aquí estoy si me necesitas. Le respondí, gracias, hermano. Estoy bien. Te llamo esta semana. Ignoré todos los mensajes de Rosa y de los amigos de Celina. No les debía explicaciones. Ellos habían sido parte del problema, riéndose, siendo cómplices de cada humillación. Pero fue el último mensaje de Celina, enviado hace apenas 20 minutos, el que me hizo pausar. Benjamín, por favor. No puedo hacer esto sola. Necesito que vuelvas. Te prometo que las cosas van a cambiar. Voy a cambiar. Solo dame la oportunidad de demostrártelo. Leí ese mensaje 3 veces. Hace 2 meses, tal vez incluso hace 2 semanas, esas palabras me habrían quebrado. Me habrían hecho dudar. Me habrían hecho considerar regresar. Pero ahora, sentado en este restaurante barato comiendo huevos rancheros, solo sentía indiferencia. Porque había escuchado esas promesas antes. Después de cada pelea grande, después de cada humillación que se pasaba de la raya, venían las disculpas, las promesas, las lágrimas. Y luego, 2 semanas después, todo volvía a ser igual. No respondí.
Simplemente seguí comiendo. Mi teléfono comenzó a vibrar. Celina llamando. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón. 30 segundos después, otra llamada. Y otra. Y otra. La mesera pasó junto a mi mesa y notó mi teléfono vibrando constantemente. ¿Exnovia?, preguntó con una sonrisa conocedora. Exesposa, respondí. Ah, dijo, y asintió como si eso lo explicara todo. Esas son las peores. ¿Quieres que te traiga más café? Por favor. Después del desayuno, caminé sin rumbo por el área. Era un barrio comercial lleno de pequeñas tiendas, talleres mecánicos, lavanderías. Gente normal haciendo sus vidas normales. Nadie me conocía aquí. Nadie me juzgaba. Nadie esperaba nada de mí. Entré a una tienda de electrónicos y compré un teléfono prepagado. $50 por el aparato, 30 por un mes de servicio. Transferí solo los contactos esenciales, mi madre, Joaquín, mi jefe. Le mandé el nuevo número a cada uno con un mensaje simple: cambié de número. Solo compartir con personas de confianza. Mi teléfono viejo lo apagué y lo guardé en la maleta. No lo iba a tirar todavía, por si necesitaba acceder a alguna información, pero ya no sería mi línea principal. De regreso en el motel, abrí mi laptop y revisé mi correo del trabajo. Adrián había respondido aprobando mi trabajo remoto. Tómate el tiempo que necesites, Benjamín. La familia es primero. Si supiera que la familia era exactamente de lo que estaba escapando. Pasé el resto del día trabajando, contestando correos, revisando código, participando en una videollamada con el equipo. La normalidad del trabajo era reconfortante. Aquí yo era competente. Aquí mi opinión importaba. Aquí nadie me hacía sentir menos. Alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono nuevo sonó. Era mi madre. Hijo, dijo cuando contesté, y su voz estaba llena de alivio. Gracias a Dios. Celina ha estado llamándome todo el día. Lo sé, mamá. Lo siento por preocuparte. No te disculpes. Hizo una pausa. ¿Estás bien? ¿De verdad? Sí, mamá. Estoy bien. Mejor que bien, honestamente. Otro silencio. Luego, hijo, yo nunca me metí en tu matrimonio. Nunca dije nada porque no era mi lugar. Pero vi lo que pasó en la playa ese día. Y he visto cosas antes. Muchas cosas que me callé. Mi pecho se apretó. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque eres mi hijo, pero eres un hombre adulto. Y los hombres adultos tienen que tomar sus propias decisiones. Pero ahora que ya tomaste una decisión, quiero que sepas que te apoyo. Completamente. Cerré los ojos, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho. Gracias, mamá. ¿Necesitas algo? ¿Dinero? ¿Un lugar donde quedarte? No, mamá. Estoy bien. Tengo ahorros. Tengo un lugar. Solo necesito tiempo. Está bien. Pero si cambias de opinión, mi casa es tu casa. Siempre lo ha sido. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Esa conversación me dio más paz que todos los mensajes de Celina combinados. Esa noche pedí comida china y me la comí viendo las noticias. Mi teléfono viejo, guardado en la maleta, probablemente seguía recibiendo mensajes. Probablemente Celina seguía llamando. Probablemente estaba entrando en pánico real ahora, dándose cuenta de que esta vez yo no iba a volver corriendo. Y tenía razón. Porque por primera vez en 8 años, yo estaba tomando decisiones basadas en lo que yo necesitaba, no en lo que ella quería. Y eso se sentía como libertad. Me acosté temprano esa noche, pero antes de dormir, hice algo que no había hecho en meses. Saqué mi libreta y escribí. No un plan. No una lista. Solo pensamientos. Reflexiones sobre quién había sido, quién me había convertido, y quién quería ser ahora. He pasado tanto tiempo siendo invisible en mi propia vida que olvidé que yo también importo. Que mi paz importa. Que mi dignidad importa. Hoy empiezo a recordarlo. Cerré la libreta y apagué la luz. Afuera escuchaba el tráfico de la autopista cercana, el ruido constante de una ciudad que nunca duerme. Pero aquí adentro, en este cuarto pequeño y deprimente, había algo que no había sentido en años. Silencio, paz, y la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. El miércoles por la mañana, 5 días después de haber dejado esa casa, recibí una llamada en mi teléfono nuevo de un número que no reconocía. Consideré no contestar, pero algo me hizo hacerlo. Benjamín.
Era Joaquín. ¿Cómo conseguiste este número? Tu mamá me lo pasó. Hermano, necesito contarte algo. Me senté en la cama del motel, sintiendo como mi estómago se tensaba. ¿Qué pasó? Celina está colapsando. Públicamente. Hizo una pausa. Ayer fue al gimnasio, al mismo donde conoció a Edgar. Armó una escena enorme. Le gritó a Edgar frente a todos, acusándolo de haber arruinado su matrimonio. Decía que todo era su culpa, que tú te fuiste por él. No dije nada. Solo escuchaba. Edgar trató de calmarla, pero ella siguió gritando. Decía que él la había perseguido, que la había manipulado, que había hecho todo a propósito para separarte de ella. La gente grabó todo con sus teléfonos. Ya está circulando en los grupos de WhatsApp. Y Edgar le dijo frente a todos que ella había sido la que lo buscaba constantemente, que ella era la que coqueteaba con él, que él nunca hizo nada que ella no quisiera. Y luego dijo algo más. Joaquín se quedó callado un momento. Dijo que tú eras un buen tipo que no merecía como lo trataban, y que él se sentía mal por haber sido parte de eso. Solté una risa corta, sin humor. Qué conveniente descubrir su moral ahora. No terminó ahí. Rosa también estaba en el gimnasio. Intentó defender a Celina, pero otras personas que estaban ahí empezaron a hablar. Mujeres que habían visto cómo Celina te trataba, cómo te hablaba. Una de ellas dijo que siempre le había parecido horrible la forma en que tu propia esposa te ridiculizaba en público. Me froté la cara con la mano libre. ¿Y Celina? Se derrumbó. Completamente. Se puso a llorar ahí en medio del gimnasio. Decía que todo era un malentendido, que la gente no entendía, que tú eras muy sensible y habías exagerado. Pero nadie le creyó, Benjamín. Todos la vieron por lo que realmente es. Sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción. No era alegría por su sufrimiento. Era más bien una confirmación. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Algo más. Sí. Ayer en la noche fue a casa de tu mamá. Eloísa me llamó para contarme. Celina llegó llorando, diciendo que necesitaba hablar contigo, que tu mamá tenía que ayudarla a convencerte de volver. Tu mamá le dijo que no sabía dónde estabas y que aunque supiera, no le diría. ¿Cómo reaccionó? Se enojó. Le dijo a tu mamá que era su culpa por haberte consentido tanto, por haberte hecho creer que merecías más de lo que tenías. Tu mamá la sacó de su casa y le dijo que no volviera. Sonreía a pesar de todo. Eloísa siempre había sido diplomática, siempre había mantenido la paz. Pero cuando cruzabas la línea, cuando tocabas a su familia, se convertía en una fuerza imparable. Hermano, continuó Joaquín, hay más. Rosa ha estado publicando en redes sociales indirectas sobre hombres inmaduros que abandonan a sus esposas por caprichos. Sobre cómo las mujeres siempre son las culpadas cuando los matrimonios fallan. Pero la gente en los comentarios la está destrozando. Todos saben lo que pasó en la playa. Varios estuvieron ahí. Leandra también. Leandra borró a Celina de sus redes. Y publicó algo sobre la importancia del respeto mutuo en las relaciones. No mencionó nombres, pero todos saben de qué está hablando. Me recosté en la cama, procesando toda esta información. Celina había pasado años construyendo una imagen de esposa perfecta maltratada por un marido inseguro. Pero había construido esa imagen sobre mentiras, y las mentiras eventualmente colapsan bajo su propio peso. ¿Sabes qué es lo más triste? Dije finalmente. Que ella pudo haber evitado todo esto. Si solo me hubiera respetado. Si solo me hubiera tratado como un igual. Pero eligió humillarme constantemente, y ahora está enfrentando las consecuencias. Lo sé, hermano. Y honestamente, es lo que merece. Hablamos un poco más antes de colgar. Joaquín me contó que algunos de nuestros amigos comunes habían estado preguntando por mí, genuinamente preocupados. Le dije que les dijera que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Después de la llamada, me quedé mirando el techo del cuarto. Parte de mí, una parte pequeña, sentía lástima por Celina. Ver cómo alguien se destruye a sí mismo nunca es agradable, incluso cuando ese alguien te hizo tanto daño. Pero la parte más grande de mí, la parte racional, sabía que esto tenía que pasar. Ella había vivido sin consecuencias durante años. Había dicho y hecho lo que quiso sin pensar en cómo me afectaba. Había cruzado todas las líneas posibles creyendo que yo siempre iba a estar ahí, aguantando, perdonando, olvidando.
Y cuando finalmente puse un límite, cuando finalmente dije ya no más, no supo cómo manejarlo. Porque nunca había aprendido a ser responsable de sus acciones. Esa tarde fui a un café con wifi y empecé a buscar departamentos en renta. Pequeños, de una habitación, suficiente para mí. Encontré varios dentro de mi presupuesto. Algunos en mi misma ciudad, otros en ciudades cercanas. Guardé varios anuncios para revisarlos con más calma. También busqué abogados especializados en divorcios. Leí reseñas, comparé precios, tomé notas. $800 la consulta inicial en promedio. 2.500 en adelante para el proceso completo si era amigable, mucho más si era litigioso. Dinero que tenía gracias a mis ahorros. No era venganza. Era simplemente cerrar un capítulo de forma definitiva. Celina y yo habíamos terminado el momento en que ella decidió humillarme públicamente. El divorcio solo sería el papeleo oficial. Esa noche, en el motel, mi teléfono viejo sonó desde dentro de la maleta. Lo había dejado encendido, conectado al cargador. Lo saqué y vi la pantalla. 147 llamadas perdidas. 92 mensajes nuevos. Abrí los mensajes más recientes de Celina. Ya no había súplicas. Ya no había promesas. Ahora había rabia. Espero que estés feliz. Arruinaste mi vida. Todos están hablando de mí. Todo por tu culpa. Si hubiera sido hombre suficiente para hablar en lugar de huir como cobarde, nada de esto habría pasado. Te odio. ¿Sabes eso? Te odio por hacerme quedar como la mala. Leí cada mensaje sin sentir nada. Era fascinante como en su mente, de alguna forma, yo era el villano. Yo, que había soportado años de maltrato. Yo, que había tragado humillación tras humillación. Yo, que finalmente había tenido el valor de irme. Era mi culpa que ella estuviera enfrentando consecuencias. Había un patrón en las personas así. Nunca era su responsabilidad. Siempre era el mundo siendo injusto con ellas. Siempre eran las víctimas, incluso cuando eran claramente las perpetradoras. Apagué el teléfono viejo de nuevo y lo guardé. Ya había visto suficiente. Al día siguiente, jueves, contraté a un abogado. Se llamaba Adrián, curiosamente el mismo nombre que mi jefe. Era un hombre de unos 50 años, con experiencia en casos difíciles. Le conté mi situación, le mostré algunos de los mensajes de Celina, le expliqué que no había hijos involucrados, que no teníamos propiedades compartidas más allá de algunos muebles que honestamente no me importaban. Ella trabajaba, preguntó. No en los últimos 3 años. ¿Y usted cubría todos los gastos? Sí, tengo estados de cuenta que lo prueban. Adrián asintió, tomando notas. Esto debería ser relativamente simple entonces. Ella podría tratar de pedir manutención, pero sin hijos y con capacidad de trabajar, es difícil que prospere. Le voy a preparar los documentos. En una semana tenemos lista la solicitud de divorcio. Pagué los $800 de la consulta en efectivo. Un paso más hacia mi libertad. Esa noche, sentado en la cama del motel con una pizza fría y una Coca-Cola, me di cuenta de algo. Ya no sentía rabia. Ya no sentía dolor. Solo sentía una calma profunda, como después de una tormenta que finalmente había pasado. Celina se había destruido sola. Yo no había tenido que hacer nada más que irme. Y esa, me di cuenta, era la venganza perfecta. No porque la hubiera planeado, sino porque simplemente al elegirme a mí mismo, al poner mi dignidad primero, su castillo de mentiras se había derrumbado naturalmente. Saqué mi libreta y escribí una última entrada antes de dormir. Hoy aprendí que la mejor venganza no es hacer daño. Es simplemente negarse a seguir siendo dañado. Es elegir la paz sobre el caos. Es caminar hacia la luz y dejar que la oscuridad se consuma a sí misma. Han pasado 3 meses desde ese día en la playa. 3 meses desde que dejé esa casa, ese matrimonio, esa vida que ya no era mía. Ahora estoy sentado en el pequeño balcón de mi departamento, un lugar de una habitación en un edificio modesto a 30 minutos de mi antigua vida. Cuesta $900 al mes, tiene una cocina diminuta y el agua caliente a veces tarda en llegar. Pero es mío. Completamente mío. El proceso de divorcio está en marcha. Celina intentó complicarlo al principio, pidiendo la mitad de mis ahorros, manutención, compensación por años de trabajo doméstico no remunerado. Su abogado envió una lista de demandas que habría sido cómica si no fuera tan reveladora de quién era realmente ella. Pero mi abogado tenía pruebas.
Estados de cuenta mostrando que yo pagaba todo. Recibos de la señora de limpieza que demostraban que el trabajo doméstico era mínimo. Mensajes de ella misma admitiendo que no trabajaba porque no quería, no porque no pudiera. Al final, su abogado le aconsejó aceptar un acuerdo simple, sin manutención, sin división de ahorros. Cada quien se quedaba con lo que tenía a su nombre. Ella firmó la semana pasada. En 2 meses más, oficialmente, ya no estaremos casados. No he vuelto a verla desde ese día en la playa. Toda comunicación ha sido a través de abogados. Es mejor así. No hay nada que decir que no se haya dicho ya, con acciones más que con palabras. Me he reconectado con amigos que había perdido durante el matrimonio. Joaquín y yo cenamos juntos cada semana. Hemos retomado nuestra tradición de cervezas los viernes, hablando de todo y nada, riéndonos de chistes tontos, simplemente siendo nosotros mismos sin tener que caminar en cáscaras de huevo. Mi madre viene a visitarme cada domingo. Cocinamos juntos, algo que nunca hacía cuando vivía con Celina porque ella criticaba cada cosa que preparaba. Eloísa me enseñó a hacer el mole que hacía mi padre, esa receta que había guardado como un tesoro. Ahora la hago yo mismo, y cada vez que lo pruebo, recuerdo por qué valía la pena pelear por mi paz. El trabajo va bien. Adrián, mi jefe, me ofreció un aumento después de que terminé un proyecto importante 2 semanas antes de lo esperado. $500 más al mes. No es una fortuna, pero es suficiente para vivir cómodamente y seguir ahorrando. He empezado a ir al gimnasio. No al de Celina, obviamente, sino a uno cerca de mi nuevo departamento. Es pequeño, sin pretensiones, lleno de gente normal tratando de mejorar su salud. He perdido el peso que había ganado y ganado algo de músculo. Pero más que el físico, he ganado algo más valioso: disciplina, control. La sensación de que mi cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que decida. Las noches son las más tranquilas. Llego a casa después del trabajo o del gimnasio, me preparo algo simple de cenar, y me siento aquí en este balcón a ver el atardecer. A veces leo. A veces solo observo cómo el cielo cambia de color. Naranja, rosa, púrpura, finalmente negro salpicado de estrellas que apenas se ven por la contaminación lumínica de la ciudad. En estos momentos de quietud, pienso en todo lo que pasó. En cómo llegué a permitir que alguien me tratara así por tanto tiempo. En todas las señales que ignoré porque quería creer que el amor era suficiente. En cómo confundí aguantar con fortaleza, cuando en realidad la verdadera fortaleza estaba en irme. No guardo rencor hacia Celina. Es extraño, pero es verdad. El rencor requiere energía, y yo ya no quiero gastar energía en ella. Lo que siento es más bien lástima. Lástima porque ella tuvo la oportunidad de tener una pareja que la amaba, que la respetaba, que habría hecho cualquier cosa por ella. Y la desperdició. No por malicia consciente, sino porque nunca aprendió a valorar lo que tenía hasta que lo perdió. Supe por Joaquín que ella dejó la ciudad hace un mes. Se mudó a casa de una tía en otro estado, empezó a trabajar en una oficina, algo relacionado con ventas. Dice que está reinventándose, según lo que Rosa publicó en redes sociales. Espero que sea verdad. Espero que aprenda de esto. Pero si no lo hace, ya no es mi problema. Rosa, por cierto, dejó de publicar indirectas después de que varios amigos mutuos la confrontaron sobre su papel en todo. No se disculpó, pero al menos se calló. A veces el silencio es lo más cercano a una disculpa que obtienes de ciertas personas. Edgar, escuché, también cambió de gimnasio. Supongo que la incomodidad de ser señalado como el tipo que ayudó a destruir un matrimonio fue demasiado para él. Aunque técnicamente no destruyó nada. Celina y yo ya estábamos destruidos mucho antes de que él apareciera. Él solo fue el catalizador que aceleró lo inevitable. He salido en un par de citas. Nada serio todavía. No estoy buscando nada serio. Solo estoy aprendiendo a socializar de nuevo, a conocer gente sin el peso de una relación tóxica sobre mis hombros. Es refrescante descubrir que puedo tener conversaciones donde mi opinión importa, donde no soy constantemente corregido o ridiculizado. La semana pasada salí con una mujer llamada Regina. Trabaja en diseño gráfico, tiene 2 perros, le gusta el senderismo. Fuimos a cenar a un restaurante italiano. En algún momento de la noche, derramé un poco de vino en la mesa. Automáticamente me tensé, esperando el comentario sarcástico, la mirada de desaprobación. Pero Regina solo sonrió y dijo: "No te preocupes, es solo vino". Ese momento tan simple me hizo darme cuenta de cuánto había normalizado el maltrato.
Que algo tan insignificante como derramar vino me provocara ansiedad era prueba del daño que había soportado. Pero también fue prueba de que estaba sanando, porque noté la diferencia. Y la agradecí. No sé si Regina y yo llegaremos a algo. Honestamente no me importa mucho. Por ahora, estoy enfocado en mí, en reconstruirme, en recordar quién era antes de perderme en ese matrimonio, y en descubrir quién puedo ser ahora. He retomado viejos pasatiempos. Compré una guitarra usada por $200 en una tienda de segunda mano. Solía tocar en la universidad, pero lo dejé porque Celina decía que el ruido le molestaba. Ahora toco todas las noches, aunque sea solo por 20 minutos. Mis dedos todavía están torpes, las transiciones entre acordes no son suaves, pero estoy mejorando. Y lo más importante, lo disfruto. También volví a escribir. No solo en mi libreta, sino en serio. Estoy trabajando en un blog sobre desarrollo de software, compartiendo lo que he aprendido en mis años de carrera. Ya tengo algunos seguidores, gente que encuentra útil mi contenido. Es satisfactorio crear algo positivo, compartir conocimiento, ser reconocido por mi competencia en lugar de ser constantemente criticado por mis supuestas incompetencias. Mi cuenta de ahorros ha crecido. Sin los gastos innecesarios que Celina generaba, he podido ahorrar casi $1,500 adicionales cada mes. Ya tengo $68,000 guardados. Es suficiente para un enganche en una casa pequeña, si quisiera. O para un viaje largo. O simplemente para tener la seguridad de que nunca más voy a depender de nadie ni nadie va a depender de mí de forma tóxica. Anoche, mientras preparaba café en mi pequeña cocina, me vi reflejado en la ventana oscura. Ya no veo al hombre cansado y derrotado que era hace 3 meses. Veo a alguien que está encontrando su camino. Alguien que está aprendiendo que está bien poner límites. Que está bien elegirse a sí mismo. Que está bien decir no más y realmente cumplirlo. Hay días difíciles todavía. Días en que la soledad se siente pesada. Días en que extraño la idea de tener una compañera, aunque no extraña a Celina específicamente. Días en que me pregunto si hice lo correcto, si tal vez debí haberlo intentado más, haber sido más paciente. Pero luego recuerdo esa risa en la playa. Recuerdo años de pequeñas humillaciones que se acumularon en una montaña insostenible. Recuerdo cómo me sentía caminando en cáscaras de huevo en mi propia casa. Y sé que hice exactamente lo que tenía que hacer. La paz no siempre viene con compañía. A veces viene con soledad. Pero es una soledad elegida, una soledad que sana, muy diferente a la soledad que se siente estando con la persona equivocada. Mañana cumplo 37 años. Es mi primer cumpleaños solo en 8 años. Mi madre va a venir a almorzar. Joaquín organizó una pequeña reunión en un bar con algunos amigos. Nada elaborado. Solo gente que genuinamente se preocupa por mí, celebrando un año más de vida. Un año más de crecimiento. Y mientras estoy aquí sentado, con mi café enfriándose en la mano, viendo las luces de la ciudad parpadeando en la distancia, me doy cuenta de algo fundamental: estoy bien. Realmente estoy bien. No feliz de esa forma explosiva que las películas prometen. No viviendo un cuento de hadas donde todo es perfecto. Pero estoy en paz. Y la paz, descubrí, vale más que cualquier otra cosa. Si pudiera hablarle a mi yo de hace 3 meses, al hombre que estaba sentado en ese carro en la playa, con las manos temblando y el corazón roto, le diría esto: aguanta. Esto va a doler. Va a ser difícil. Va a haber noches en que dudes de ti mismo. Pero del otro lado de este dolor hay algo mejor. Hay dignidad. Hay respeto propio. Hay paz. Y vales cada segundo de incomodidad que vas a sentir para llegar ahí. El divorcio se finalizará pronto. Firmaré papeles, cerraré ese capítulo oficialmente, y seguiré adelante. No con rabia ni con amargura, sino con la lección más valiosa que he aprendido: que amar a alguien nunca debe significar dejar de amarte a ti mismo. Y mientras el sol finalmente se oculta completamente y la noche abraza la ciudad, tomo un último sorbo de mi café, sonrío levemente, y entro a mi pequeño departamento. Mi hogar. Mi espacio. Mi paz. Porque al final, lo único que realmente necesitas en esta vida es el valor para elegirte a ti mismo. Y yo, finalmente, después de tanto tiempo, lo encontré.